RTP 965 e Infograma.net presentan Íntimo Interés con Don Ramón Sonnenholzner. Una exploración a la naturaleza humana. Nuestra invitada de hoy es Gina Galeano, licenciada en Política y Gobierno por la Universidad de Espíritu Santo. Actualmente se desempeña como directora de la Unidad para Combatir la Violencia contra las Mujeres, CSCG, y como coordinadora de la Unidad de Seguimiento de Gestión y Control de Calidad de Servicios Ciudadanos. A lo largo de su carrera, Gina ha demostrado un profundo interés en la formulación e implementación de políticas públicas, la comunicación política y la seguridad ciudadana. Vamos a tratar una cosa que le llaman la violencia masculina. Un tema que abarca muchas aristas, porque tiene que ver con muchos aspectos sociológicos, psicológicos, también el avance y el progresismo del feminismo, que para algunos psicólogos ha decaído esa autoridad paternal y además ha generado algo muy grave, una prepotencia masculina. Precisamente la carencia de ese poder para muchos psicoanalistas y psicólogos hace que haya una caída, como le llaman los psicoanalistas, fálica. Y en esa prepotencia, muchos especulan que pueden hacer mucha violencia masculina. Para este tema, hemos invitado a una amiga, es politóloga, que domina este tema, y ella es Gina Galeano Vargas, a quien le doy la bienvenida. Querida Gina, bienvenida. Muchísimas gracias, Ramón, por compartir este espacio contigo. La verdad, para mí es un honor. Y qué mejor manera de hablar de estos temas, conversarlos, además que siendo tan complejos como lo acabas de mencionar. Por ejemplo, dentro del campo de lo penal, se tipificó algo que no estaba en el derecho nacional, que es el femicidio. Exactamente, en el 2014. Se dividió ese campo. A veces para mí una conquista más política que una conquista realmente jurídica, porque al final crimen es crimen. Sin embargo, es como un avance político del feminismo. ¿Cómo ves eso, Gina? Es una conquista basada en la historia y, como bien lo dices, lo podríamos analizar desde un punto de vista que al final del día es un crimen, pero las motivaciones, el móvil en este caso, de este crimen muy puntual, es que se produce en contra de una mujer por el hecho de ser mujer. Mucho se ha discutido sobre esta frase de qué es lo que significa, porque detrás de eso hay muchísimos aspectos entre el cual está el cultural, sociológico, psicológico, que al final del día se construyen en el día a día. Y la discusión un poco está, como se hace en la criminología, es poder, a partir de esas discusiones, poder entender el por qué ocurre esto, por qué la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer. Pero también es la violencia contra el hombre por el hecho de ser hombre, por ser violento, por no llevar el pan a la casa, es decir, no cumplir con la función de proveedor. Y se debería haber producido el feminicidio dividido criminológicamente el homicidio en homicidio y feminicidio. Y no se dio ese caso porque también existe la otra Extremadura y como dicen muchos psicoanalistas contemporáneos, con una disminución fálica del hombre frente al poder y la envergadura del poder que hoy ha adquirido lo femenino, se transforma y se trastocan las relaciones también de los hombres. Es muy interesante porque lo que comentas nos lleva un poco a los roles históricos que en el occidente, hablemos solamente de la cultura occidental, han cumplido hombres y mujeres. Generalmente, o en este rol masculino, proveedor, protector, al día de hoy, en la época en la que vivimos, donde la mujer es más independiente, estudia, trabaja, aspectos que nos pueden parecer al día de hoy muy comunes, hace 100 años o mucho más eran impensables. Bueno, entonces, desde la caverna. Ya de por sí, el hecho de esos roles que conquista la mujer, esa capacidad, esa posibilidad de poder hacer otras cosas y equipararlas con los hombres, generan de alguna u otra manera esa tensión entre el hombre y la mujer, entre el cuestionamiento de alguna u otra manera, si también lo queremos ver así, el cuestionamiento de ese rol clásico y típico o que se le adjudica al hombre, al masculino, al que provee, al que trabaja, al que protege. Y de alguna u otra manera es un aspecto, si te das cuenta, de psicología social, porque
¿cuál es el realmente inconveniente entre que una mujer sea independiente, trabaje, estudie, se profesionalice, se realice en otros aspectos de la vida al igual que los hombres? En realidad, ninguno. Si lo ponemos en blanco y negro, no existe, pero es una concepción de poder sobre la cual se basa esta idea, y por esa razón es que se puede decir que ahí, llevado al derecho, que se tipifica el feminicidio o el crimen que se da de un hombre hacia una mujer por el hecho de ser mujer, porque al final del día es lo que se empieza a evidenciar en la actualidad. Estamos hablando en los últimos 20, 30 años, que se descubre a través de las investigaciones sociales, psicológicas, politológicas también y criminológicas, de que se dan por esa concepción, esa rivalidad que de alguna u otra manera, ese nuevo rol que logra ocupar la mujer en la sociedad y que amenaza esos roles masculinos. Esas conquistas que han partido a través del discurso de las minorías feministas, que muchas veces no son aceptadas por gran parte de las mujeres, pero sin embargo son conquistas que se generalizan a las mujeres. ¿Cuánto han debilitado a las mismas mujeres en su viejo rol y su nuevo rol? Leí hace poco un trabajo muy interesante en España, cómo la mujer dejó el rol maternal por asumir el rol laboral, el rol de la exigencia de un título académico. Llegan a los 38 años y les nace ese apetito cavernario, natural, cósmico, biológico, puede terminar de querer ser madre. Y se presenta una gran dificultad, la incapacidad de ser madre. De hecho, por supuesto que es una disyuntiva que vivimos al día de hoy. Hay muchos países donde ya se presentaban este tipo, aquí mismo en Latinoamérica, sin ir muy lejos, si miramos hacia el Uruguay, en el Uruguay hay la tasa de natalidad es bajísima. ¿Y esto por qué es? Porque la sociedad uruguaya es una sociedad que mucho más, por decirlo así, progresista, igualitaria, donde se impulsa que la mujer estudie, trabaje, y eso, de alguna u otra manera, rompe con el ciclo tradicional de que la mujer antes a los 20, entre los 20 y los 30 ya era madre. Ahora ya no. Ahora, evidentemente, ¿cuál es el desafío de sociedades como esas? O el estudio, porque que está ocurriendo también en Europa, como bien lo comentas, Ramón, hace un momento, que todo se retrasa. Es decir, las maternidades se dan en edades de más de 30 años, se dificulta el proceso mismo de maternidad, y además que la tasa de natalidad igual cae, porque ya no tienes la posibilidad de tener 1, 2, 3 hijos, sino que se limitan o se reducen a tener uno solo. Y de hecho, hay muchas familias al día de hoy que deciden simplemente no tener hijos justamente por eso. Sin embargo, antes de iniciarse este proceso de la lucha contra la violencia masculina o el machismo y todo lo que se ha definido en ese tema, Europa disminuyó su tasa de natalidad por una política poblacional que hoy día les está pasando la factura y está transformando a la sociedad europea en una nueva raza, pero yendo en el tema que en una nueva raza. Por y eso en sociedades más envejecidas también. Pero, por ejemplo, yo sí he observado que las culturas latinas, es más una vivencia experiencial y de vivir tanto en sociedades hermanas o compartir sociedades hermanas, las sociedades españolas, la sociedad italiana, la francesa del sur sobre todo y la mediterránea, es altamente machista. En cambio, los hermanos son altamente feministas. A pesar de que las mujeres adoptan el apellido del marido y no lo renuncian, como el caso de Angela Merkel, sin embargo juegan un rol preponderante en la sociedad. Y esa cuestión no se desempeña en ese lugar. A veces cuando contrato funcionarios alemanes para una organización que presido, todos me dicen lo siguiente: yo voy a consultar a mi mujer. Nunca he encontrado un solo alemán o austriaco que no me haya hecho esa pregunta. Si usted contrata un español, pues venimos la próxima semana más o menos, ¿no? Y da por hecho que la mujer viene y ahora en el rol de independencia se queda la mujer allá y él viene a hacer plata acá. Claro, son las culturas más latinas, son más
machistas, por decirlo así. Es un sesgo más cultural de por Ahora, sí. pero ha cambiado mucho eso, sobre todo en las clases medias y medias altas. Pero ha cambiado por conquistas. Es lo que comentábamos hace un momento. Esas conquistas marcan hitos que te permiten simplemente evidenciar algo que antes tal vez estaba silenciado, a discutir de esos temas, el por qué ocurren esos temas, y te brindan de alguna u otra manera a generar cambios. Esos cambios, como siempre, como históricamente ocurre, muchas veces generan tensiones sociales, discusiones, porque al día de hoy, si nos enfocamos en el contexto ecuatoriano, hay una gran discusión sobre este tema. Hay mucha gente que en ciertas ciudades, en ciertas zonas, regiones del Ecuador son más tradicionalistas, no ven muy bien esto de que las mujeres alcen un poco más la voz o tengan la posibilidad de desarrollarse en otras áreas que tradicionalmente no estaban previstas para las mujeres. Solo así como un punto de orden. ¿Qué piensa usted? ¿La mujer conquista más alzando la voz o seduciendo con la voz? No, yo creo que alzar la voz ha sido siempre un método, digamos, en el que se evidencia el poder, pero que no necesariamente ¿Y no hay en la es el más seducción efectivo. también hay un poder? Yo pienso un que... inmenso poder. ¿En qué? ¿Perdón? En la seducción, en la voz que seduce. Ah, pero por supuesto, Porque pero usted eso es una estrategia... Solo femenina. No siempre es femenina. Los hombres también han aprendido de las mujeres y han aprendido a modular la forma en la que hablan. Yo, por ejemplo, sin ir muy lejos, yo no siento que soy una mujer que hable suave ni bajo, más bien por mi personalidad tengo esta tendencia. No solamente, sino de la seducción. Y la seducción puede tener cualquier ribete en así es. De la línea do hasta la línea sol, o sea, en la línea que usted la afine. Pero esa es, diría yo, que una estrategia de narrativa. Ahora, y de convencimiento y de persuasión. Hay violencias. Y también, nuevamente, en el campo del análisis, de acuerdo a las clases sociales muy marcadas. La violencia no discursiva, que es la agresión física, y la violencia lingüística, o la violencia de la lengua, que a veces lacera mucho más que un golpe. Así es, la psicológica. ¿Cómo lo ve usted desde lo femenino eso? ¿Cómo puede administrar una mujer esas violencias? Es decir, ¿cómo logra, más allá de que tiene una opción, retirarse, ¿no? Que es la última opción o a lo mejor la primera? Pero ¿Cómo lo ve es eso, la más Gina? sencilla. Justamente la violencia psicológica y el violentador psicológico tiene un perfil muy parecido al del narcisista, que tiene una capacidad impresionante para hacer creer a la mujer, en este caso a su víctima, que ella no tiene valía, que ella no puede salir adelante sin él, que de hecho ella de por sí no es un ser humano completo sin él al lado. Y las herramientas o las estrategias que utiliza un narcisista o un perfil violentador que utiliza la violencia psicológica como su arma, realmente logran lacerar internamente a la mujer, psicológicamente, y la llega a convencer de que realmente es así. Y yo estuve al frente 5 años de una dirección que manejó más de 70,000, 80,000 casos de violencia contra la mujer de todos los tipos. Y la violencia psicológica es la más compleja de determinar. De hecho, en los peritajes, si ya nos vamos al área judicial, los peritajes psicológicos son extremadamente complejos porque el intrincado psicológico de cada ser humano no es sencillo de desenredar, por decirlo de manera sencilla, y parece harto complejo o parece muy complejo poder hacer ver a esa persona, en este caso una mujer violentada, que ha sufrido un maltrato psicológico permanente y consecutivo, de que se dé cuenta de que la realidad no es esa. Pero es realmente un arte. El arte de violentar psicológicamente puede lacerar muchísimo más que lo físico, y en la oficina, durante la política pública que implementamos, lo pudimos ver día a día. Usted tocó una palabra mágica, que es casi lo que induce a la
a los grandes totalitarismos, el narcisismo. El narcisismo es propio de los líderes, o mejor dicho, de los que sueñan con ser reyes, jefes. Es el reflejo de una patología. Pero eso es humano. No está dividido en el reino ni femenino ni masculino. Así es. Ni el tercer reino tampoco, Así es. que es los les. O sea, no está dividido. ¿Cómo administrar esa pulsión narcisista? No digo a la persona que se ha enredado con un narcisista, porque usted está tocando la esencia del crimen. Ese narcisismo genera una prepotencia terrible o una sobrepotencia terrible que termina aplastando al otro ser que está en una forma de posición de adoración. Así es. Porque ahí hay un sometimiento. A veces no violento, en el sentido de que no fue que le dieron un golpe para él, sino que termina encantada. No físicamente, exactamente. Que queda encantada como los pueblos quedan encantados con los demagogos. Y las mujeres quedan encantadas con estos machos mal definidos como alfa muchas veces, que no son machos alfa porque no son, por lo general, ni buenos proveedores ni buenos amantes. Y de hecho, muchísimas veces las mujeres que están en este círculo de violencia suelen ser el sostén del hogar, o sea, lo mantienen a este hogar. Chulo. Pero es evidentemente complejo desentrañar. Ahora, estos perfiles narcisistas, que el estudio del narcisismo data desde que la psicología empezó muchísimo antes. Ya acuérdense que el mito del narcisismo nace en la literatura, ¿no? Exactamente, sí. exactamente. Y entonces, esa literatura es muy complejo poder trabajar con, y de hecho en Europa, sin ir, ya que tomamos ciertos ejemplos, en Europa se trabaja con los hombres que violentan. Es decir, allá sí existen programas que buscan redefinir el comportamiento humano, en este caso del hombre violentador, y allí se trabaja mucho con los narcisistas, pero es extremadamente complejo porque el narcisismo responde a un tipo de comportamiento que lo acompaña no solo en sus relaciones de pareja, sino en todas las relaciones de familia, de trabajo, es decir, lo atraviesa como persona, como ser humano. Este narcisismo, ustedes lo están planteando los que luchan contra la violencia machista desde el lado del macho, es decir, del agresor. Pero no se dan cuenta, solo termino con la pregunta, que del otro lado hay una posición pasiva de oración, igual que el pueblo versus el gran ídolo, el Salvador o el Redentor. Hay una sumisión. ¿Quién es el verdaderamente enfermo? Hay que trabajar con los dos. Pero no se trabaja con los dos. No, y de hecho... Por lo menos las instituciones locales trabajan más bien poniéndole el dedo, amputando el dedo. Estoy hablando de María Juárez, que es una institución que lleva trabajando 30, 40 años. Ahí trabajó mi esposa. O CEPAM también, así es. Claro, pero se trabaja por lo generalmente como en el psicópata, pero no en el encantado por el psicópata. Pero lo contrario, Ramón, se trabaja solo con la víctima para hacer un ejercicio a través de la psicología terapéutico de sacarla de lo que se denomina el ciclo de la violencia. Es decir, de trabajar con ella con ciertas herramientas psicológicas para que ella pueda recuperar su valía y tenga un proyecto de vida como persona. Pero más bien no trabajamos con el agresor. En el país no trabajamos con el agresor. O sea, el agresor, si yo cambio de pareja, si yo soy agredida por Pepito, un ejemplo, y yo me separo de Pepito porque me termino de dar cuenta que efectivamente fui violentada psicológicamente, verbalmente, etc. Pepito se da la media vuelta y va a ir a buscar a otra mujer o su siguiente pareja va a ser violentada. Es decir, estamos enfocándonos, o la política pública en el Ecuador se ha enfocado en la víctima, en trabajar, en que ella salga del ciclo, pero no trabajamos con el agresor. Dice mi esposa, que es psicoanalista, que normalmente las personas vuelven a escoger el mismo cuadro. Es decir, repiten el patrón. Así es. Es decir, también hay una enfermedad o una patología en el sujeto que escoge. Y no solo en el escogido. Y esos patrones se repiten generalmente por cómo fueron nuestros primeros años de vida, nuestra socialización dentro de nuestro núcleo familiar.
si una persona ha crecido en un círculo, en una familia donde se ejercía violencia, donde existía una violencia, esa violencia está naturalizada. Lo veo como normal. Es decir, si mi padre le pegaba todos los fines de semana a mi madre y yo crecí viendo eso, llega la adolescencia, llegan mis primeras parejas, digamos, en la adolescencia, y yo voy a ver como normal aguantar quiño. Exactamente. Eso trabajarlo. Imagínense, a nivel psicológico y los psicoanalistas hacen un trabajo muy interesante en eso porque ellos revisan esa parte de allí para encontrar el origen o las causas de por qué yo repito o por qué caí en ese tipo de patrón. Y el desafío, ¿cuál es? No volver a caer. Si una mujer ha estado en una situación de violencia, es que si ella vuelve a generar una nueva familia, una nueva pareja, tiene una nueva pareja, no caiga en una pareja que también vuelva a ser violenta. Política y criminológicamente, ¿hacia dónde debe avanzar el derecho y la psicología en la aplicación y solución de esta violencia de doble cara? A nivel de por sí legal y judicial, todavía nos falta muchísimo. Mira que en el 2014 se tipifica este delito, este crimen, pero todavía al día de hoy, estamos en 2024, muchas veces llegan casos y la tipificación del delito, llegan casos de violencia contra la mujer, las evidencias son claras, pero la tipificación es totalmente diferente. Y ahí ya existe una distorsión. Es decir, a nivel judicial todavía nos falta muchísimo que todos nuestros fiscales es identificar, saber identificar cuándo un crimen se da o se debería tipificar como femicidio. Y esa es una disyuntiva. Por eso siempre vamos a tener una diferencia en las cifras. Las cifras que dan las organizaciones sociales de femicidios a nivel anual versus las que da la policía o versus las que da la fiscalía, ninguna coincide. Ninguna coincide. Tampoco la de robos. Tampoco la de robos, tampoco la de asaltos, tampoco la de extorsión, porque también hay una justicia que no está operando. Una justicia que no alcanza, no opera, algo está corrompido, algo está lento, algo sucede. Está bastante corrompido, parecería. Sí, o sea, es más que evidente. Corroída, diría yo. Sí. Esa es una realidad. Pero a nivel judicial, yo diría que si usted me pregunta qué es lo que hay que trabajar, yo trabajaría en eso, en la identificación. De acuerdo a las estratificaciones sociales, ¿cómo es el comportamiento a nivel nacional? No hay diferencia. Sí, pero hay comportamientos. Es decir, he dicho comportamientos, no diferencia. No. De hecho, el comportamiento... Es diferente la forma de agresión popular a la de la... Generalmente la de las clases altas es muchísimo más sofisticada. Además, que se presta más a que quede entre las cuatro paredes del hogar donde ocurre, porque recordemos que la mayor cantidad o la prevalencia de los casos de violencia se dan en el hogar, la mayoría. En un hogar de clase alta, generalmente los hogares quedan muy distanciados unos de otros. Y muchísimas veces no se conoce que dentro de un hogar o de una casa... No existen, no se oyen. Exactamente, no se escucha. En un sector popular lo escuchas porque casi que va pared con pared o ni siquiera existen paredes, ¿no? Existen divisiones de caña, dependiendo del barrio que te vayas, pero de la experiencia que nosotros tuvimos en la política pública que se implementó en Guayaquil durante 5 años, nosotros recibíamos por igual casos de clases sociales altas a clases sociales bajas. Lo único es, yo le digo, el nivel de sofisticación de la violencia. Los violentadores de clases altas suelen apelar mucho más a la violencia psicológica, muchísimo más a la violencia psicológica. Bueno, ¿alguna otra cosa que le gustaría exponer, querida y apreciada Gina? Bueno, simplemente siempre aprovecho el último espacio que tenemos para cerrar, para hacer una reflexión, que hagamos una reflexión como personas, como seres humanos, aquí sí, como hombres y como mujeres, en tanto si
somos víctimas de violencia, que reconozcamos, que hagamos el esfuerzo por reconocer que somos víctimas de violencia. Si conocemos de que alguien sufre de violencia, que lo denunciemos a la Policía Nacional. Podemos realmente salvar una vida haciendo una denuncia. Y miremos siempre hacia adentro, es decir, miremos siempre cómo nos comportamos nosotros, cada uno, siendo hombre o siendo mujer, de que no repitamos patrones violentos, tanto en lo verbal y menos aún en lo físico. Es un llamado siempre a la reflexión de que nos revisemos como seres humanos. Hace 30 años o 25 años escribí un cuento que se refería a una muchacha uruguaya que reclamaba en las plazas gritando: los hombres a las cocinas, las mujeres a la oficina. Pasa el tiempo y las conquistas femeninas habían avanzado. Y el cuento termina, era más breve que lo estoy contando porque estoy narrando el mismo cuento. Y el cuento termina diciendo que Josefina Cárdenas llegaba apurada a trepar al tercer piso de su departamento en la calle Libertador, ¿sí?, cargada de provisiones. El padre, un viejo jubilado de los ferrocarriles argentinos y que había decidido vivir en la ciudad hermosa de Montevideo, le pregunta: ¿y dónde venís, muchacha? Ay, de comprar la milonga y la carne, porque ya mismo viene a comer. Acabo de salir de la oficina pasando comprando la comida. No sé si la mujer logró abandonar, después de que escribí ese cuento hace 25 años, no sé si logró abandonar el rol femenino de ser la veladora de la casa. Aún sigue sus viejos patrones ancestrales dominando su alma y su espíritu. Quiere ser madre y quiere mantener esas raíces sólidas. Difícil encontrarse con lo contrario. Difícil, pero no posible. Ahora creo que se puede compartir. Se pueden compartir las responsabilidades en el hogar. Existe, pero la mujer sigue siendo la administradora del hogar. Somos mejores administradoras, eso sin duda alguna. No lo dudo, pero más allá de eso, hablábamos de los roles. Ahora tiene demasiados roles en juego. Un abrazo y gracias por haber Muchísimas aceptado gracias, Ramón. la invitación de este programa de podcast Íntimo Interés. Ha sido un honor compartir esta mañana con Gina Galiano Vargas, en esta mañana que está a la disposición de ustedes en las diferentes redes sociales. Hasta pronto.